también en nosotros hay esa tendencia a querer de alguna manera destacar, ser bien valorado, bien considerado, incluso sobresalir por encima de los demás. Y por el otro lado, que eso sí que es triste y negativo y derrotista, que es como un exceso de humildad, que no es humildad, es como una enfermedad de la humildad, que es la pusilanimidad, el apocamiento, al tomar nuestra condición humana y querer cargar con todos nuestros pecados, en el fondo se ha puesto en el último banco. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Invitan uno de los principales de los fariseos, invita a Jesús a su casa a comer y dice que, bueno, aquí dice lo estaban espiando, podríamos decir que lo estaban observando atentamente. Seguramente querían conocer más sobre Jesús, sobre su doctrina, sobre aquellos milagros de los que hablaba la gente que había hecho. Y lo estaban observando atentamente. Lo que no saben es que Jesús también los estaba observando atentamente. Y a ti y a mí también el Señor nos observa atentamente. Pero no para criticarnos, no para descalificarnos, sino para corregirnos, para enseñarnos, para mejorarnos. Y en fruto de esta observación, ¿no?, hay un momento al final de todo, ¿no?, que se dirige al que lo invitó para decirle, de alguna manera, para hablarle de la caridad, del amor y sobre todo de este elemento que tiene que tener el amor, que es la gratuidad, de no hacer una cosa con una especie como de cálculo egoísta de que si yo invito a este, que también es influyente, es importante, luego podré de alguna manera tener para mí un beneficio. Y muchas veces actuamos con un cierto interés por una utilidad para luego poder sacar nosotros un beneficio. En cambio, Jesús habla de que el amor, para que sea verdaderamente amor, tiene que haber gratuidad, no esperando conseguir un beneficio propio, ¿no? Y muchas veces nuestras relaciones se mueven o se pueden mover, ¿no?, por el interés, por la utilidad, ¿no? Y luego, sobre todo, hay otra enseñanza que da Jesús, en este caso, a los que han sido invitados, porque ve que ellos
ansían ocupar los primeros puestos. Y de alguna manera el Señor capta, ¿no?, esta tendencia que hay de ser considerados importantes, de ser bien valorados, bien considerados, incluso sobresalir por encima de los demás, ¿no? Y entonces el Señor les pone esta parábola, ¿no?, de sentarse en el último lugar, que es una parábola, ¿no?, en la que nos enseña la humildad. Y también a nosotros nos va muy bien, porque también en nosotros hay esa tendencia a querer de alguna manera destacar, ser bien valorado, bien considerado, incluso sobresalir por encima de los demás, ¿no? Y muchas veces incluso lo tenemos tan metido dentro que muchas veces no nos damos ni cuenta de que muchas veces actuamos, las cosas que decimos, incluso la manera como vestimos, en el fondo es eso, para llamar la atención, para destacar, que nos vean, que nos valoren, que nos consideren o nos tengan más consideración que los demás. Y por lo tanto nos va muy bien también a nosotros esta parábola sobre la humildad. Y una cosa que va muy bien para la humildad, para ser humilde, es sufrir humillaciones. No humillaciones que, digamos, afecten a la dignidad personal, ¿no? Pero sí que de alguna manera como que den una bofetada, ¿no?, a nuestro amor propio, a la soberbia. Yo me acuerdo, bueno, no sé cuánto tiempo hace, pero fue precisamente aquí, en un momento como este, en el que yo estaba predicando. Entonces hubo un momento en el que yo, a veces, bueno, estaba como todo yo emocionado, ¿no?, como encendido, aquello dándolo todo, y de repente veo a un hombre que pegó un bostezo. Madre mía, qué bostezo que pegó aquel hombre, se quedó a gusto, ¿no? Y yo que pensaba, digamos, que lo estaba clavando, ¿no? O sea, que digo, estoy llegando al corazón de los fieles, ¿no? Y resulta que a ese hombre es que no le llegué ni a la piel, ¿no? Y me hizo gracia, ¿no?, porque pensé, bueno, mira, esto va bien para la humildad, ¿no? Porque tú te crees que la estás clavando, que todo el mundo se está quedando, ¿no?, con la boca abierta, y resulta que, en fin, bueno, sí que se está quedando con la boca abierta, que el hombre, ¿no?, pero bien abierta, ¿no? El león aquel, ¿no?, de la Golden Mayer Metro, no sé cómo se llama aquella compañía, ¿no? O sea, que el león se quedó corto, ¿no?, con respecto a ese hombre. En fin, y a veces también pasa, ¿eh? A veces correcciones que nos pueden hacer, algún comentario, alguna observación que te hacen, que de alguna manera percibes que no te están valorando suficientemente como a ti te gustaría, y que de alguna manera te sientes como infravalorado, ¿no?, en esa observación, en ese comentario. Y peor aún cuando te comparan con alguien, ¿no?, como diciendo, no, es que el que había antes aquí en tu puesto, o mira a tu compañero, y que de alguna manera te viene a decir, lo hace mejor que tú. No, claro, esto, quieras o no, te duele, ¿no? Y de alguna manera tú en aquel momento, si te hacen aquel comentario, aquella observación, ¿no?, quizá no dices nada, pero luego por dentro tienes como una lucha interior, porque en el fondo te resistes a aceptar ese comentario que han hecho sobre ti. Y normalmente tenemos como una doble reacción de tristeza, porque nos hemos sentido infravalorados, y en el fondo es una manifestación de que el amor propio ha sido herido, ¿no?, porque no se nos ha tenido suficientemente en cuenta. Pero luego también hay otra reacción como de rabia, de enfado, que en el fondo es una manifestación de la soberbia, que ha sido pisoteada, porque la soberbia siempre quiere sobresalir, destacar por encima de los demás. Y esta vez no solo no has destacado, sino es que además has quedado como por debajo, ¿no?, de los demás. Y entonces, como fruto de esta soberbia que ha sido pisoteada, uno se enfada, se enrabieta, ¿no? Y en el fondo todo esto son manifestaciones de falta de humildad, porque no somos realmente humildes, ¿no? Y realmente la humildad es la victoria sobre la soberbia, sobre el orgullo, sobre el engreimiento, el amor propio. Muchas veces pensamos en la humildad como algo negativo,
algo triste, como una cosa, digamos, derrotista, pero no es verdad, es una victoria contra lo que es la soberbia, que ya decía San Agustín, que la soberbia no es grandeza, es hinchazón. Y por lo tanto, aunque tiene apariencia de grandeza, por dentro está lleno de pus. Está podrido, es como un grano, como un sarpullido que te sale. No es grandeza la soberbia, es hinchazón, está podrido por dentro. Por lo tanto, la humildad en el fondo es una virtud, porque es una victoria contra la soberbia, el amor propio, que siempre tienden, ¿no?, a querer sobresalir malsanamente por encima de los demás, ¿no? Y luego además es una victoria también contra el otro contrario, que de alguna manera los clásicos ya decían que la virtud, decían in medio virtus, ¿no? Es el punto medio, la virtud está en el punto medio entre dos extremos que son malos, ¿no? Uno por exceso y el otro por defecto, ¿no? En este caso, el defecto de la humildad sería la soberbia, el orgullo, y por el otro lado, que eso sí que es triste y negativo y derrotista, que es como un exceso de humildad, que no es humildad, es como una enfermedad de la humildad, que es la pusilanimidad, el apocamiento, que de alguna vez es la mediocridad, una persona que constantemente se está como mirando a sí misma, autocompadeciéndose, lamiéndose las heridas, ¿no?, de ¡ay, qué poca cosa que soy!, ¿no?, pero que en el fondo denota también egoísmo, porque una persona que solo hace que pensar en sí misma, ¿no?, y en fin, y en lo poco cosa que es, y que muchas veces esconde una soberbia, ¿no?, que nos ha manifestado que está oculta, ¿no? Por lo tanto, la humildad en el fondo nos hace ser realistas. Ni nos creemos más, como el orgulloso, o intentamos aparentar más de lo que somos, ni tampoco nos hace creer que somos menos. Es decir, nos hace, es lo que decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? La humildad es andar en verdad. Y venía a decir, todo lo que viene de nosotros en el fondo es miseria, es pequeñez, y en cambio todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Y pensar diferente es andar en mentira. Por eso es lo que dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? ¿De qué te enorgulleces si lo has recibido de Dios? Por eso, en el fondo, el humilde y la humildad no está reñida con tener un corazón grande, con ser magnánimo, es decir, tener la capacidad de hacer cosas grandes por Dios, porque precisamente el humilde no niega los talentos que ha recibido de Dios y se lamenta y se va lamiendo las heridas constantemente. El humilde reconoce los talentos que ha recibido de Dios, los agradece y como muestra de agradecimiento trata de hacerlos rendir al máximo por amor a Dios y para gloria de Dios Padre. Por eso, con el humilde Dios puede hacer cosas grandes. En cambio, con el soberbio, Dios no le concede muchas cosas, porque entonces se engríe, se enorgullece, y eso es un daño para el alma, y Dios no quiere hacer daño al alma. Y por eso al soberbio no le da muchas cosas. En cambio, al humilde, el que es capaz de reconocer que por su parte todo es miseria y pequeñez, y que todo lo bueno lo ha recibido del Señor, entonces a ese sí que le da, porque sabe que lo que le va a dar no le va a hacer daño, porque no se va a engreír ni a enorgullecer, sino que al contrario lo va a agradecer y va a tratar de rendir al máximo todos los talentos que Dios le ha dado. Y en este sentido, el verdaderamente humilde y magnánimo, grande de corazón, es Jesús. Jesús es el que tiene mayor conciencia de que todo lo que es y hace se lo debe al Padre. Es porque el Padre se lo ha concedido. Él hace las obras que el Padre le ha concedido y dice las palabras que el Señor, que Dios Padre le ha dicho que diga. Ni hace ni dice menos ni más, porque sabe que todo, él no puede hacer nada por sí mismo. Todo lo que hace es porque el Padre se lo ha concedido. Y no solo eso, sino que además, y con esto acabo, siendo Dios, Jesucristo, se hizo hombre, se abajó, se anonadó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, como dice San Pablo, y muerte de cruz. Al tomar nuestra condición humana
y querer cargar con todos nuestros pecados, en el fondo se ha puesto en el último banco y con ello ha conseguido arrastrarnos con Él al primer banco, al primer puesto en el corazón de Dios. Él es el magnánimo, el grande del corazón, el que ha querido compartir con nosotros su misma gloria, convertirnos también en hijos de Dios, en participar de su naturaleza divina. Todos estos dones nos los ha dado a nosotros, que no nos los merecemos, pero que por su misericordia Él ha querido darnos. Al ocupar el primer lugar, el último puesto, nos ha llevado con Él al primer lugar, al primer puesto. Nos ha dicho, como hemos escuchado en la parábola, amigo, sube más arriba. Y todo esto sin que nosotros nos lo mereciéramos. Por lo tanto, sepamos ser humildes, saber dar gracias a Dios por los más o menos talentos que Dios nos haya dado a cada uno, y por amor a Él y para gloria suya intentemos rendirlos al máximo. Pidámosle a la Virgen María que también nosotros reconozcamos nuestra humildad, nuestra pequeñez, porque sólo así, a través de ella, el Señor podrá obrar maravillas a través nuestro, para gloria suya. Bueno, ya se ve que todavía hay muchos que están de vacaciones, que están ahí exprimiendo al máximo los días de vacaciones. No sé si es que como el cole empieza una semana antes este año, la gente está ahí apurando las vacaciones, que aprovechen. Y nada, pues ya el curso está próximo ya a comenzar y en este sentido, pues de aquí 2 semanas ya tendremos también las inscripciones a la catequesis. Lo digo para que lo sepáis, las inscripciones a la catequesis, tanto de primera comunión, a partir de 3º de primaria, como de confirmación, a partir de 2º de la ESO. Las inscripciones serán los lunes 12 y 19 de septiembre, de 6 a 7 de la tarde, aquí en la parroquia. Lo digo por si conocéis a alguien, o también tenemos carteles, si alguien quiere un cartel para colgarlo ahí, en fin, la panadería o la peluquería cerca de casa, pues lo puede hacer. Entonces, inscripciones a la catequesis de primera comunión y confirmación, los lunes 12 y 19 de septiembre, de 6 a 7 de la tarde. Luego también tendremos la barbacoa de inicio de curso, que será el domingo, después de la misa de 12, el domingo 18 de septiembre. Tendremos la barbacoa de inicio de curso, que como siempre, pues es cuestión de venir, llevar algo para luego compartir con los demás, y siempre aquí en el patio de la parroquia. Eso será el domingo 18 de septiembre. Y luego hay una cosa que yo la he bautizado como la tríada, que es retiro mensual, catequesis de adultos y charlas sobre la familia y el matrimonio. Entonces, que vamos a llevar a cabo durante este curso, ¿no? Entonces, en esta tríada, digamos, está el retiro mensual, que será el primer sábado de cada mes, por la mañana, de 10:30 a 12:30, aquí en la parroquia. Esto empezará en octubre, el retiro mensual, que es este tiempo, ¿no?, pues para estar a solas con el Señor, de oración. Luego hay la catequesis de adultos, que será el tercer domingo de mes por la tarde, de 5:30 a 7 de la tarde, y que esto es para todos aquellos, ¿no?, pues que quieran, pues, en fin, saber más, formarse. Si también hay alguno que es adulto y en su época no hizo la confirmación, incluso la primera comunión, pues puede aprovechar esta catequesis de adultos, pues para a lo largo del curso ir haciéndola una vez al mes y luego ya pues poder recibir la confirmación. En este caso, pues que me lo diga la persona. Y luego ya por último la charla sobre matrimonio y familia, que tendrá lugar los cuartos domingos de mes, de 10:50 a 12 del mediodía, y que empezaremos también ya en septiembre, la última semana de septiembre, y que serán temas relacionados pues sobre la relación de pareja, la relación con los hijos, temas actuales, ¿no?, que afectan al matrimonio, a la familia.
Por lo tanto, pues este curso tendremos esta tríada de retiro mensual, primer sábado de mes de 10:30 a 12:30, la catequesis de adultos, tercer sábado de mes de 5:30 a 7 de la tarde, y las charlas sobre matrimonio y familia, el cuarto domingo de mes, de 10:50 a 12. Luego ya más adelante también se os dará una especie como de calendario para que, en fin, lo podáis tener todo bien calendarizado. Oremos. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.